Argensauria, vaga, ignorante y golpista. Hoy se realizó la manifestación de protesta en la Plaza de Mayo, en la capital federal, por parte de sindicatos y organizaciones sociales, más el aporte de partidos políticos opositores. Protestan contra el gobierno por la suba de tarifas y su acuerdo con el FMI. Pidieron que se realice un paro general. Hay que tener en cuenta los cínicos, hipócritas y mentirosos que son los dirigentes que promueven estas marchas de protesta. Porque, por ejemplo, gran parte de la oposición promueve una protesta por las tarifas y el veto presidencial a lo que el Congreso sancionó, pero por el otro se oponen en las provincias, como en Buenos Aires, a aprobar una baja de tarifas quitando impuestos. Ahí se ve claramente lo que son. Y por otro lado, las organizaciones sociales movilizando gente con la consigna de protestar contra el acuerdo con el FMI. Es una total contradicción porque justamente el acuerdo con el FMI es para sostener financieramente al gobierno que está con un déficit fiscal enorme para pagarles a ellos los planes. Y si les ofreces trabajo, no lo aceptan. Si les pedís que estudien como contraprestación para mejorar su capital cultural o que aprendan un oficio, tampoco lo hacen. Es clarita la situación. Encima, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, hubo intendentes kirchneristas que fueron a apretar a diputados para que no den quórum para el tratamiento en comisión del proyecto de ley para bajar las tarifas quitando impuestos. Por ejemplo, la Tecla Info publicó lo siguiente, cito: el mandamás kirchnerista de Ensenada, Mario Secco, se trenzó con Martínez al ingreso del plenario. Le pidió varias veces que no entre en elevados tonos. Con presiones a mí no, Mario. Yo vengo a trabajar. Fue la respuesta de la diputada marplatense, de apellido Martínez. Desde la Cámara se encargaron de remarcar que Secco apretó a una legisladora. Antes, vale decir, fue el diputado José Cote Rossi el que le pidió a Martínez que saliera a hablar con el ensenadense Mario Secco. Fin de la cita. Y un dato alarmante. Desde anoche se fue denunciando por las redes sociales que mucha gente se estaba movilizando para crear desmanes. Uno podría decir que son las mentiras que tanto se divulgan, claro. Pero el dato provenía y era divulgado por cuentas que siempre dicen verdades y no difunden mentiras. ¿Y qué pasó? Que en los controles de acceso a la ciudad, la policía secuestró palos, piedras, gomeras, bolitas de vidrio, proyectiles de acero, bebidas alcohólicas y marihuana en varios micros que se dirigían a Plaza de Mayo. Este es un punto importante a tener en cuenta, porque al conocer qué cuentas son las bien informadas y cuáles las mal intencionadas, luego se hace más fácil ver qué es verdad y qué es mentira. Además, las amenazas de ayer de dirigentes sociales y sindicalistas han sido muchas. Por ejemplo, Juan Grabois dijo: va a haber una rebelión. Catalano, de ATE, dijo: va a explotar
todo desde hoy. Alberto Samid, en un programa de televisión, dijo: esto va a estallar. Hugo Moyano: desde el lunes prepárense porque se va a armar. Y son solo algunos que recuerdo en este momento, porque son muchos más que salieron por los medios a amenazar. Además, por las redes sociales hay muchísima gente amenazando con violencia, llamando a levantarse para hacer caer al gobierno. Y sí, es como venimos diciendo desde el 24 de marzo del año pasado, 2017. Son golpistas y están muy nerviosos porque se les están terminando muchos curros. Ellos no tienen el poder y varios políticos a los que ellos adhieren o están presos o a punto de estarlo y por eso los movilizan. Además, y esto es para los más jóvenes que no vivieron muchas barbaridades de nuestro pasado, el peronismo siempre que perdió el poder ejecutivo nacional, es decir, cuando ellos no fueron gobierno, actuaron de esta manera para hacer caer al que está gobernando. Siempre lo hicieron. Lo hicieron contra Frondizi, Ilia, contra el mismo Perón, contra su esposa María Estela Martínez, contra Alfonsín y contra De la Rúa. Es historia, son hechos de la realidad. Es la realidad, es el presente. Entonces, cuando se los dice, no se enojen. Deben comenzar a aprender lo que significa república y cambiar para dejar de ser golpistas. Entonces, muchachos, ¿qué les parece si en vez de estar viviendo del Estado sin trabajar y encima marchando contra el Estado en sí mismo por tener tanto tiempo libre regalado por el Estado y todos los que trabajan y pagan impuestos para mantenerlos a ustedes, ¿por qué no se buscan un trabajo y comienzan a utilizar tanto tiempo libre que tienen para trabajar y ganarse la vida dignamente? Y, para finalizar, un tema no menor. La Plaza de Mayo recién fue reinaugurada al terminar los trabajos de mejoras y todo está arreglado y hecho a nuevo. ¿Cómo la van a dejar luego de que se vayan? Así comienza Se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes a todos, estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la Radio City de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para toda la zona de influencia, en su frecuencia de 88.7 MHz. Y Se Pudrió Todo tiene sitio web en donde pueden escuchar todos los audios de los programas anteriores. También están los documentos y los informes de lo que sacamos al aire todos los días. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Además nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, YouTube, y si nos quieren enviar mensajes pueden hacerlo por correo electrónico. Su dirección es sepudriotodo88.7@gmail.com. Y así estamos en una linda tarde, aunque muy fresquita, se está viviendo a pleno el otoño y bueno, tenemos que empezar a vivir el invierno dentro de poco tiempo. Es así, es la naturaleza, y a abrigarse y cuidarse mucho la garganta por el tema de la gripe, la faringitis y todo ese tipo de enfermedades que nos dan cuando vienen los primeros fríos. Vamos al ámbito local.
Como decíamos ayer, avisamos que se tenga cuidado cuando se viaja en auto a Rosario. Háganlo de día, tengan mucho cuidado porque ya hay muchas denuncias de que pasando el peaje en el primer puente y también en la avenida Circunvalación, hay gente, delincuentes que tiran maderas y adoquines a la ruta para hacer bajar la velocidad a los autos, y ahí cuando uno baja la velocidad le salen desde los costados con gente armada o incluso en auto para robarle, y parece que los muchachos son bastante zarpados y violentos. Hay que tener mucho cuidado, no viaje de noche, es la recomendación que se hace. Hoy, a las 19, en el Hotel Plaza, la dirigente de Cambiemos, Mariana Zubik, presentará su libro El Origen. Me hacen llegar desde los organizadores que la entrada es libre y gratuita para todos aquellos que quieran escucharla a esta mujer, que es una de las denunciantes en varias causas contra funcionarios del gobierno anterior en muchos actos de corrupción. También otro aviso, y esto es para todos los afiliados al PAMI, estén atentos a la llegada del correo durante el mes de junio porque estarán llegando las nuevas credenciales. Son nuevas, vienen computarizadas con todos sus datos, tengan cuidado, no las maltraten, y va a servir para hacer todo tipo de trámites. Entonces, afiliados del PAMI, tengan cuidado, estén atentos con el correo para recibir la nueva credencial. También, lamentablemente, tenemos que otra vez hacernos eco de que siguen los hechos de violencia de todos los días. Por ejemplo, anoche ingresó al Hospital San Felipe un joven de 17 años con un disparo en una pierna. Y bueno, a raíz de numerosos hechos de amenazas y agresiones y robos a mano armada, se siguen realizando muchos allanamientos en búsqueda de armas ilegales, prácticamente todos los días se están haciendo, y se encontraron muchas armas en estos allanamientos. Es decir, no están buscando al voleo, saben perfectamente bien a dónde van. Desde Fiscalía y la policía al parecer tienen buena información y están realizando una limpieza a la medida que pueden, lógicamente, ¿no? Bueno, esperemos que se puedan evitar muchos atropellos a la ley, a la gente. Esperemos que la situación se calme. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la Radio City 88.7 de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para toda la zona de influencia. Y nos vamos rapidito al ámbito nacional porque hay algo que es una bomba, es muy importante. Confirman que Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA, fue asesinado por su denuncia contra Cristina Kirchner. La Cámara Federal dejó firme los procesamientos del técnico informático y confirmó las acusaciones contra los custodios del exfiscal de la UFI-AMIA. Para la justicia no hay dudas. Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. En este sentido, falló la Sala 2 de la Cámara Federal porteña, compuesta por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Para los camaristas, el ex fiscal fue asesinado como directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado Terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA, acusando de encubrimiento a Cristina Kirchner y exfuncionarios de su gobierno, como, por ejemplo, Timerman, que era el canciller. Asimismo, quedaron firmes las acusaciones contra Diego Lagomarsino
procesado como partícipe necesario del asesinato del ex fiscal, en el fallo de los camaristas confirmaron el procesamiento contra los custodios de Nisman por incumplimiento de los deberes de funcionario público y 2 de ellos como encubridores al no cuidar como corresponde al fiscal muerto en enero de 2015. El miércoles, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner en el Senado pidió que se acabaran las mentiras. Hoy se confirma que lo de Nisman fue asesinato. Es decir, lo pedís, lo tenés. Por otro lado, se siguen haciendo algunos anuncios respecto de ver cómo bajar el déficit del Estado para hacerlo más rápido y menos gradualista. Y en ese sentido, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunciaron medidas para la reducción de gastos en el gobierno nacional. Esta reducción de gastos que le voy a comentar ahora, en realidad es muy poco con relación a lo que realmente deberíamos bajar. Bueno, es una gotita más que ayuda, pero hacen falta otro tipo de medidas más profundas, además de estas que sí son necesarias. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué anunciaron? Bueno, se congelaron por 24 meses el ingreso de empleados al Estado Nacional, con excepción del CONICET, las universidades nacionales y la Cancillería en el servicio exterior. ¿Por qué? Bueno, porque en el CONICET hay mucha gente que va cambiando. Cuando se terminan los proyectos de investigación, esa gente sale y entra otra, es decir, hay movimiento permanente. Lo mismo sucede en las universidades nacionales, cuando cambian los profesores y los ayudantes de las distintas cátedras. Y también el tema de la Cancillería en el servicio exterior, en donde hace falta gente para cubrir determinados lugares, por ejemplo en embajadas. Cuando se jubila alguien o cuando alguien deja de trabajar en una embajada porque pasa a otro lado a trabajar, por ejemplo, qué sé yo, puede entrar en la ONU, entonces hay que cubrir ese puesto. Otra de las cuestiones es que los convenios por asistencia técnica quedarán sin efecto a partir del 31 de diciembre y ya no podrá utilizarse esta modalidad para promover servicios personales. Son esos acuerdos que el gobierno anterior cerró con universidades e involucran a 7.000 personas, por ejemplo, entre tantos otros. O pedir un servicio técnico, una asistencia técnica en tal ministerio. Esto siempre se usó para disfrazar empleo público, es decir, para acomodar ñoquis y militantes. Bueno, esto el 31 de diciembre se termina, no se van a contratar más asistencias técnicas y las que existen el 31 se dan de baja. Ya me veo venir en pleno diciembre que va a haber otra opereta. ¡Ah! Echan gente. Sí, ya los veo. También se analizará todo tipo de bonificaciones y premios vigentes para establecer su pertinencia, alcance e impacto presupuestario, es decir, aumentos de sueldo disfrazados que se daban a sí mismos los políticos que estaban en la administración pública. Otra de las medidas es que los ministerios rendirán el gasto de servicios extraordinarios de 2018 y deberán reducirlos en un 30% para el resto del ejercicio. Es decir, de acá a fin de año, lo que tenían pensado gastar tienen que bajarlo en un 30%. Estos servicios son horas extras, comidas, viáticos que se le paga a la gente dentro de lo que es la Administración Pública Nacional. También se prohíbe la contratación de viajes en clase ejecutiva a toda persona con rango inferior a ministro o equivalente. Se debe prever la disminución del 30% de este tipo de gastos. ¿Por qué esto? Bueno, porque había siempre
gente que viaja al exterior o dentro del país para realizar determinado tipo de trabajos, reuniones, etcétera, y lo hacían en clase ejecutiva. Bueno, ahora van a tener que ir en la clase turista como corresponde para gastar menos. Otra medida: se relevarán los vehículos de uso oficial de funcionarios y flotas operativas. Además, quedan suspendidos los procesos de adquisición hasta que termine la finalización del relevamiento, que va a durar 90 días. Los vehículos oficiales podrán únicamente estar a disposición del traslado de funcionarios con rango superior a secretario. Duhovne sostuvo que los autos que queden ociosos tras esta reforma se venderán y que se lograrán ahorros en combustible y mantenimiento. Se revisarán también las estructuras de entes descentralizados y desconcentrados. Las modificaciones de las nuevas estructuras implicarán un ahorro presupuestario mayor al 25% del conjunto de organismos. Es decir, de lo que todo el año 2018 se pensaba gastar, el presupuesto se achicó un 25% en todos los organismos oficiales de la nación. También se van a reducir un 15% los fondos destinados a las empresas públicas con el objetivo de alcanzar un equilibrio operativo para 2019. Es decir, a pesar de todos estas bajas en los gastos, ya para el 2019 tienen que ir previendo un 15% menos. Según Duhovne, el conjunto de empresas públicas, por ejemplo aerolíneas, el correo, yacimientos carboníferos de Río Turbio, Telam, Tandanor, etcétera, tuvieron entre todas estas empresas un déficit de 30.000 millones en el 2016. Luego, en el 2017, bajó a 18.000 millones de déficit. Para el 2018 se espera para todo el año un rojo de 12.000 millones y para el 2019 que solamente tengan 6.000 millones. Todo en los términos nominales, o sea, directamente el bruto. Es decir, de 30.000 millones de pérdida que tenían estas empresas, se llegaría a 2019 con 6.000 millones. Pero esto no es solamente por el tema de achicar algunos gastos, sino porque las empresas están siendo mucho más eficientes. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas logró estar entre las mejores del mundo en cuanto a la puntualidad, por ejemplo, y ha batido récords de clientes, de pasajeros. Amplió las líneas, amplió la cantidad de viajes y entonces ahora tiene cada vez menos déficit. Bueno, son medidas de ordenamiento que podrían ayudar bastante a bajar el déficit. Ibarra, el ministro de Modernización, contó además que sacarán un decreto que según él es revolucionario, que establecerá que a partir del 1 de enero de 2019 el Estado argentino no va a tener ningún trámite más en papel. ¿Por qué? Porque se digitaliza todo, como venimos contando desde el año pasado en distintas áreas del gobierno nacional y también lo están haciendo en la provincia. Se busca ahorrar con estas medidas que anunciaron Duhovne e Ibarra alrededor de 26.400 millones de pesos, que si bien es una cifra monstruosa, tengamos en cuenta que el total del déficit argentino es de más de 600.000 millones. Ayuda, lógicamente, pero hacen falta otro tipo de medidas que acompañen a esto, que profundicen la baja del déficit fiscal en forma efectiva, mucho más rápida. Dejen el gradualismo de lado, porque esto así no va y la inflación nos va a terminar comiendo a todos. No se va a bajar la inflación mientras sigamos teniendo déficit fiscal. Es algo tan simple
que no se entiende cómo es posible que ya van 2 años y medio de gobierno y seguimos boludeando con el gradualismo y el buenismo. ¿Cuántas veces hay que decírselo? ¿Desde cuántos lugares hay que decírselo? Qué bárbaro, me hacen enojar. Y me enojo en serio. También otra noticia, Hugo Moyano le dijo a los camioneros que el fin de semana descansen porque el lunes comienza la lucha. Y vamos a aclarar algo acá. Pide un imposible, dice que está pidiendo 27% en la paritaria salarial. Eso es imposible porque además estamos recién en junio y tiene que arreglar la inflación de todo el año. Entonces, ¿por qué le van a dar 27% ahora si todavía faltan 6 meses para terminar el año? 7 meses, va. Es decir, está pidiendo un imposible y sabe que es imposible. ¿Y por qué es imposible que le den eso? Porque no ha llegado todavía a ese nivel de inflación. Por eso es que se están pagando las actualizaciones salariales en las paritarias que se van firmando por determinado tipo de meses. Por ejemplo, retroactivo a enero tanto, en mayo otro tanto, en julio otro tanto, en septiembre otro tanto, para ir acompañando la inflación. Bueno, Moyano dice, quiero 27% ahora. Es un imposible. Ahora, ¿por qué pide lo imposible? Bueno, lo hace para victimizarse, lo hace a propósito. ¿Y por qué se quiere victimizar? Bueno, porque la justicia está en contra de él, está encima de él con muchas causas. Tiene Moyano muchas causas en su contra por lavado de dinero, por chorro, por ladrón, por apretador, etcétera, etcétera. ¿Los camioneros no se dan cuenta de que son usados por un mafioso? Me da para pensar de estos muchachos. Vamos, laburan todo el día. ¿Qué les pasa? No tienen que hacerle caso a este delincuente. Y por otro lado, las empresas que integran la Cámara de la Industria Aceitera en la República Argentina, que se llama CIARA, con C, y el Centro de Exportadores de Cereales aumentaron la liquidación por exportaciones de granos y subproductos de esos granos en un 21,8% en el mes de mayo respecto de abril. La liquidación total fue de 1.677 millones de dólares. Desde el inicio del año ya suman casi 8.000 millones de dólares en exportaciones. Este año, no obstante, a lo largo de todo el 2018, se calcula que en realidad va a caer un 20% a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Por la sequía que hemos tenido. Porque la sequía golpeó los primeros meses y los últimos meses del año pasado, los primeros meses del 2018 y afectó justamente a la pampa húmeda. Y ahí hemos perdido mucha soja, mucho trigo, mucho girasol, mucho maíz. Y la producción, si bien se mantiene alta, ha bajado mucho respecto de lo que se esperaba poder tener este año para exportar. Es decir, es una buena noticia por un lado y una mala noticia por el otro. Y bueno, hasta que no se terminen las obras de infraestructura para controlar el flujo del agua, toda la pampa húmeda va a seguir teniendo este tipo de problemas. Las obras son o deberían ser terminadas lo antes posible para permitir, por un lado, cuando hay exceso de lluvia, sacar el agua y evitar las inundaciones. Y por el otro, cuando hay sequía, poder distribuir el agua desde donde está hacia donde no está. ¿Son muchas obras? Sí, pero ¿se están haciendo? Algunas sí, no todas. Lamentablemente no tenemos plata para todo. O también tenga que ver las prioridades que ha marcado el gobierno con los intendentes, porque este tema se viene hablando desde el 2016 justamente con los intendentes. Estamos en
Entrando en la última parte de Se Pudrió Todo del día viernes de hoy, nos vamos a las 18 porque viene Federico Reggiuri a esa hora con su programa Una tarde en compañía. Y ahora nosotros en Se Pudrió Todo entramos en el ámbito internacional. España cambió de presidente. Mario Rajoy, presidente de España, fue destituido por el Congreso cuando aprobó lo que ellos llaman moción de censura. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, promovió una moción de censura contra el presidente Mario Rajoy, que fue apoyada por partidos de la izquierda, más los catalanes y los vascos, y ganaron la votación. El asunto es, en realidad, no contra Rajoy, sino contra su partido, el Partido Popular o el PP, que fuera denunciado en un caso de corrupción iniciado hace ya 10 años atrás, en realidad 11 años atrás, y que la Audiencia Nacional emitió hace pocos días una dura sentencia en ese caso conocido como Gürtel. ¿Y eso qué es? Bueno, vamos a explicarlo. El alto tribunal condenó a 29 empresarios y expolíticos del PP, es decir, no los actuales, no Rajoy en sí, es políticos que estuvieron en el PP. Entre ellos el ex tesorero del partido, llamado Luis Bárcenas, y consideró probado que hubo una contabilidad paralela que benefició a la agrupación, es decir, al PP. Basado en este caso, Pedro Sánchez del PSOE encaró una moción de censura para sacar a Rajoy del gobierno o para sacar directamente al PP del gobierno, del cual Rajoy es la cabeza más visible. La legislación española prevé este mecanismo como herramienta para que un gobernante rinda cuentas y pueda ser destituido por el Congreso para ceder el cargo al impulsor de la moción, en este caso el propio Sánchez. Entonces, ¿quién es ahora el presidente de España? Es Pedro Sánchez del PSOE. Y si Rajoy nada tiene que ver en este caso, ¿por qué lo sacan de la presidencia? Es que el sistema español es parlamentario, no es presidencialista como el nuestro. Es el Parlamento el que designa a un presidente, que es el jefe del partido político que más votos tiene en las elecciones. El caso Gürtel es una denuncia por corrupción contra el Partido Popular. Por ello, es el Partido Popular el que debe dejar la presidencia. En este caso estaba en manos de Mario Rajoy del PP y debe ser suplantado por el denunciante, en este caso Pedro Sánchez del PSOE. La trama es muy parecida a la de Argentina. Había arreglos ilegales con pagos ilegales, óigase, coimas, de empresarios a políticos para la realización de obras públicas. El Partido Popular fue denunciado de haber recibido coimas para favorecer a empresas con obras públicas. Y bueno, otro ejemplo más de que estamos en Argensauria. Y si no me creen, fíjense en esto. En Paraguay rajaron al presidente por corrupto. En Perú rajaron al presidente por corrupto. Y tienen preso a otro de antes, Fujimori. En Brasil rajaron a la presidente por corrupta y metieron en cana al anterior también por corrupto, Lula da Silva. En España rajaron al presidente por pertenecer a un partido corrupto. Y varios ejemplos más de varios países en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado
fue denunciada y lo echaron en enero de este año a la presidenta de Corea del Sur. Acá, en lugar de echarlos y meterlos presos, ¿qué hacemos? Le hacemos un lugar en el Congreso. Somos Argensauria. No hay nada que hacerle. Y ahora nos vamos a meter con Venezuela. Porque en Venezuela están pasando cosas tremendas. La última vez que hablamos de Venezuela fue la semana pasada cuando explicábamos lo que había sucedido el domingo 20 de mayo con esas elecciones truchas. Y ahora sucede que este lunes se dio a conocer un informe de la Organización de Estados Americanos que denuncia que el gobierno de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad. Sí. Crímenes de lesa humanidad. Esto significa que son crímenes contra toda la humanidad, sin importar de qué país sea. Esto entonces abre la posibilidad de que altos funcionarios venezolanos, incluido el actual presidente, puedan ser juzgados por la Corte Penal Internacional que tiene su sede en La Haya, Holanda. Un panel de expertos de la Organización de Estados Americanos, entre los que se encuentra el argentino Santiago Cantón, presentó este lunes un informe que concluye que existen fundamentos suficientes para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Esto abre la posibilidad de que altos funcionarios venezolanos, como le estábamos diciendo, puedan ser juzgados internacionalmente, en este caso con la Corte Penal Internacional que depende de la Organización de las Naciones Unidas. Los crímenes de lesa humanidad se definen como los actos cometidos por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de ese ataque. Las acusaciones presentan muchos casos respecto de cosas que nosotros ya estuvimos hablando, diciendo, informando, comentando en este programa desde el año pasado. Por ejemplo, el control social, cómo lo organizan, ya está demostrado y con todas las pruebas. La utilización del reparto de dinero y comida para lograr adhesiones políticas. Hemos hablado varias veces de eso llamado el carnet de la patria. Persecución política. Hay 131 víctimas de asesinatos en protestas hasta el año 2017 o fines del 2017. 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde el 2015. Más de 12.000 detenidos arbitrariamente, encarcelados, sujetos a severas privaciones de libertad física desde el 2013. Más de 1.300 presos políticos ya comprobados y con las pruebas en la mano, están en el informe de más de 400 páginas. El gobierno de Maduro no permitió que la gente de la OEA visitara Venezuela para hablar con mucha de esa gente y con miembros del gobierno. No obstante, esto ya quedó totalmente demostrado. Era nada más que para ver si podían decir algo a su favor. No los tomaron en cuenta. Y una cuestión que es tremenda, y es que esta semana, lunes y martes, me enteré que en las redes tiraron algo desde Venezuela que es impresionante, ¿no? No lo he dicho los días anteriores porque me tomé un tiempo para ver si esto era verdad o parte de la campaña política en contra de Maduro, pero me encuentro con que los docentes que están en Venezuela y que hace años con los que nos intercambiamos información, siempre en el ámbito educativo, ¿no? Pero bueno, esta vez
tuve que pedirles que me confirmaran un dato que me había llegado el lunes a la noche, martes a la madrugada, a ver si era verdad, si era mentira. Y ya me confirmaron que es verdad. Y me estoy refiriendo a algo que es tremendo. El gobierno estuvo repartiendo un comunicado especial entre los trabajadores y sus adherentes y también en distintos barrios de las principales ciudades de Venezuela. Y se los voy a leer completo a ver qué les parece lo que dice. Esto ya está confirmado, me mandaron las imágenes escaneadas. Gobierno Bolivariano de Venezuela, comunicado especial. A todos aquellos y aquellas apátridos y apátridas, traidores y traidoras de la patria, que no participaron en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, obedeciendo órdenes de potencias extranjeras y organismos internacionales extranjeros en contra de nuestra revolución soberana, se les comunica que por el hecho de haber acatado dichas órdenes, serán considerados apátridos y apátridas, traidores y traidoras de nuestra patria, y por consiguiente no podrán gozar de ninguno de los beneficios otorgados por la revolución, entre ellos los siguientes. 1. No podrán obtener el carnet de la patria, más nunca, el cual será un documento indispensable para la obtención de muchos beneficios económicos, sociales y políticos. 2. No podrán obtener beneficio alguno de las misiones y planes de ayuda del gobierno bolivariano, tales como vivienda, educación, seguro social, créditos solidarios y caja CLAP, entre otros. 3. No podrán tramitar documento alguno ante los organismos del sector público de la República Bolivariana de Venezuela, tales como RIF, NIT, apostilla de documentos legales, entre otros, y se está estudiando lo relativo a la emisión y renovación de pasaportes y cédulas de identidad, por ser individuos e individuas que comprometen nuestra soberanía nacional bolivariana. Una vez recibidas las listas de los y las abstencionistas, se procederá de forma inmediata a ejecutar las medidas necesarias para proteger nuestra soberanía y la patria de Bolívar y de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Y hay alguien que queda defendiendo esto? Porque ellos no solamente saben perfectamente bien quién fue a votar y no, porque es lo mismo que acá, tenés el padrón, quién fue a votar, quién no fue y ya está, tenés el listado. La abstención fue tremenda en cantidad. Ahora, significa que si no fue a votar, es considerado directamente traidor y apátrido, no puede ni siquiera utilizar los servicios públicos como una escuela, un hospital. Directamente quedan afuera de todo lo que tiene que ver con el Estado y la seguridad social, los créditos, porque además ahí todo está controlado por el Estado. No van a poder ejercer más derechos y beneficios económicos, sociales y políticos, dicen. Es decir, esto ya lo hicieron en otros países, en donde se erigieron dictaduras que enarbolaban banderas de izquierda. Y sí, por ejemplo, en Cuba hay gente que no puede participar en las elecciones
comunales, ni siquiera de su propio pueblo, de su propio barrio, porque están sindicados como gente que es opositora. Es un ejemplo más, nada más que esto. Entonces, la declaración de la OEA, más esta radicalización de Maduro en sus decisiones, ya no tiene vuelta atrás. No hay forma de poder arreglar la situación de una manera que no sea violenta. Yo acá veo muy mal lo que se viene en Venezuela, lamentablemente. Y por eso es que por miles se van de Venezuela por día. Bueno, veremos cómo evoluciona este tema, cómo se van dando los hechos. De mi parte, les deseo a todos buen fin de semana, que descansen, que aprovechen a la familia para hablar, como vimos con Pilar Sordo antes de ayer, apagar los celulares en la hora de la comida, encontrarse, mirarse, hablarse, volver a conocerse.